Saludos, titulamos este vídeo Reseteo MAT corteza alterada, energía parasitada 22/81. Este vídeo es continuación del anterior, conserva su mismo título, solamente la anotación en vez de ser 21, pues este es 22 y en vez de ser 81/80 es /81, porque es una continuación del anterior. Hacemos este vídeo a 13 de diciembre de 2021 en que realmente pues se está produciendo un juicio final en que existe una separación. Incluso dentro de las mismas familias pues existe una separación interior, aunque exteriormente parezca que todo continúa igual, pero no es cierto, no continúa igual. Unos están en un camino y otros estamos en otro camino. Entonces, este título, corteza alterada, energía parasitada, porque quiere decir que queremos sintetizar que todo lo que es la tecnología, sobre todo tecnología a partir del éter, pues está en relación con alterar la corteza, alterarla. Y este mismo vídeo, pues también en sus distintas partes, que vamos a ir aquí desarrollando, pues también tenemos que decir que el cosmos como cámara de vacío. Y esto es importante que la persona llegue a esta comprensión. ¿Por qué el cosmos es como una cámara de vacío? Porque realmente nosotros llevamos tiempo compartiendo que la fuente de sí misma y de nada más, de sí misma, separa una parte. Es como una herida que forma, una herida polar en dos polos, realmente, y entonces forma un vacío. Entonces realmente es semejante a una cámara de vacío que la fuente realiza de sí misma un dejajamiento precisamente para que exista esta creación y seamos nosotros, pero tiene que realizarla con todas las consecuencias de una creación auténtica, libre, que podamos nosotros optar mediante el libre albedrío de acercarnos al centro, es decir, a esta fuente, o separarnos de ella, es decir, acercarnos hacia la corteza. Y toda esta tecnología viene y procede de la corteza, y todo lo que nos está atacando Lucian y sus servidores pues viene de la corteza, y por eso nosotros la principal función que tenemos y misión vital de estos momentos es defender el centro, y eso es semejante o equivalente a defender nuestra propia conciencia interior y no dejarnos seducir por el engaño ni por la seducción del exterior. Incluso aunque tengamos que perder nuestro cuerpo físico. Realmente eso es lo que nosotros queremos pues dar para que la persona en fin, que tenga por lo menos una visión de nuestro discernimiento, y que cada persona pues por supuesto que juzgue por sí mismo. Entonces es una cámara de vacío, y en el mismo ser humano pues la fuente, como el ser humano es un fractal, el más importante de la creación de la fuente, pues sigue ese mismo modelo, porque él empieza a vivir desde que se funden dos células, masculina y femenina, y crean un vacío interior, y ese vacío interior pues se va proyectando en el corazón humano, porque el corazón humano es totalmente semejante. El corazón humano pues va creando continuamente en cada pulsación un vacío, porque evita que se fundan la sangre venosa con la sangre arterial, y entonces eso está continuamente, pero lo realiza la fuente, porque a la persona, aquí no somos nosotros dueños de nuestro corazón, ahora sí somos dueños de nuestras decisiones, y eso es lo que nosotros queremos compartir aquí. Entonces nosotros vamos a pasar rápidamente para que vean, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores como un recordatorio de esto es la parasitación, que toda esta tecnología se le está dando al ser humano, como están viendo aquí, siempre para el control de unas élites, y eso da consecuencia pues unos resultados como estos que estamos viendo aquí, catastróficos, de reseteos, de ciudades abandonadas. En el siglo XIX fue el último. Por tanto, el único objeto de esta tecnología pues es ese, ni más ni menos, aunque muchas personas estén enamoradas de esta tecnología. Y entonces, en relación
con precisamente la corteza, que lo hemos visto en el vídeo anterior, estamos recordándolo, pues tenemos que seguir sobre todo a partir de aquí, a esta parasitación tecnológica, comprenderla. Y entonces nosotros decimos que la parasitación tecnológica, que consiste en la obtención de energía con o sin cableado, es decir, de las dos formas. Es decir, porque no es solamente que se dice actualmente, sí, es que es la energía gratis y viviremos más felices con ellas porque no tendremos que tener cable. Nosotros decimos, aunque no tenga cables, los dos tipos de energía, tanto con cableado como sin cableado, el sin cableado o sin cables como en la antigua Tartaria que estamos viendo aquí, estos son representaciones de esa tecnología de la antigua Tartaria, realmente que muchos investigadores pues lo están compartiendo afortunadamente. Pues nosotros decimos, sea con cables o sin cables, esta que se dice gratuita no es ninguna gratuita, porque todo es precisamente así, una alteración de la naturalidad, de la naturaleza de la fuente, y nos perjudica a nosotros directamente, porque entonces esta parasitación se realiza mediante la alteración, volvemos a recordarlo, del estado y ubicación natural de elementos de la corteza dimensional, que serían los minerales. Los minerales y los metales, ese es el reino ya de la muerte, podemos decir, de la inconsciencia. Y piensen precisamente a través de que pues se nos está envenenando desde siempre mediante estos elementos que no vienen del mundo vegetal, que sería lo positivo, porque el mundo vegetal te puede dar todas las curaciones, podemos decir ahí, porque ahí está la vida. En cambio, todo lo que sean introyección de elementos minerales que son muerte, pues tarde o temprano pues te hacen efecto. Entonces, toda esta parasitación se realiza mediante esa alteración de la corteza y mediante la formación de cámaras de vacío. Pero decimos que en realidad tanto cambiar el estado y la ubicación, como hemos dicho, con respecto a la verticalidad, que también lo hemos expuesto en el vídeo anterior, es crear una cámara de vacío también, igual que estas cámaras de vacío. Entonces aquí en esta representación, aquí donde estarían, por ejemplo, lo que podemos decir así, alterar la horizontalidad de elementos, pues estaría, por ejemplo, aquí en estos obeliscos que están viendo que son captadores o productores de esa energía. ¿Y dónde estarían también? Que es en realidad una cámara de vacío, porque si tú te quitas de tu parte horizontal, que debes estar aquí en esos minerales como el cobre, y te pones en esta posición, pues entonces ya acude con más presteza pues las energías que no corresponden. Y cámaras de vacío, pues estos serían cámaras de vacío, ni más ni menos. ¿Y esto qué sería? Estos arcos de triunfo pues te están reflejando aquí precisamente el juntar las dos polaridades aquí como un imán de herradura realmente, porque entonces aquí esto entra en relación con el centro, pero con el centro de manera tecnológica y vampirizando el auténtico centro que está en todas partes y no está en ninguna en concreto, sino en todas, porque precisamente la fuente mediante su parte sutil está en todo, es la conciencia de las conciencias. Y entonces ejemplos de creación de cámaras de vacío de tipo tecnológico pues son las que ya hemos visto en algún vídeo anterior. Un hilo de cobre, que en este lo pueden buscar, este mismo vídeo, un hilo de cobre elevado en vertical, tanto como un pararrayos, pues los dos como se desubican y cambian su horizontalidad por verticalidad, y pues es como si también creasen un vacío, que entonces acuden precisamente pues esas energías. Y también mediante la disposición de captación de energía del éter, como todas estas construcciones, incluso artefactos que también captan pues este éter. Todo esto son ejemplos de creación de cámaras de vacío tecnológicas. Y entonces en esta corteza, porque hemos dicho esta corteza es el contenedor, y entonces es como si estuviera siendo presionada precisamente guardando un equilibrio con el centro. El centro como si tú inflas un globo y presionas las paredes. Pues precisamente en esas paredes pues están soportando un gran empuje etérico. Por tanto, si tú las alteras, pues puedes obtener ese éter, evidentemente. Es como si tú hicieras un pinchazo en una arteria. Pues entonces ahí acudiría la sangre, evidentemente. Pues eso es semejante a lo que hace toda esta tecnología. Entonces queremos ver que en esa corteza, esto está muy bien estudiado. Nosotros solamente vamos a lo esencial. Realmente no nos interesa la tecnología, pero tenemos que ver la esencia para que la persona lo entienda. Pues entonces, este punto sería elementos minerales facilitadores de creación de cámaras de vacío. Pues son todos estos, son sobre todo las sustancias que son diamagnéticas, como el bismuto, el cobre, el diamante, oro, mercurio, plata, dióxido de carbono. Esto es muy importante porque está en relación, como podemos decir así, con la energía humana, porque el ser humano es carbono, sobre todo en cuanto a elementos. El agua, todos estos son elementos
diamagnéticos. ¿Qué queremos decir? ¿Y qué quiere decir esta palabra diamagnético? Pues lo contrario de ferromagnéticos. Diamagnéticos podemos decir que son así, elementos de esta corteza, pero que están, podemos decir así, como más purificados, mientras que los ferromagnéticos son con un gran magnetismo. Pues estos escapan al magnetismo, le pones un imán y no lo atraen, es como si tuvieran su propio campo, podemos decir así, están más purificados y por eso son conductores. Y por eso también, pues fácilmente cuando tú terminas de quitarlo de su lugar normal y lo pones en verticalidad, como los cables de cobre que tenemos aquí, este animal, pues se convierte en un gran conductor y entonces a través de él, pues viene la energía eléctrica. Y entonces tenemos que decir también, porque esto ya también está en relación con el ataque actual que nos están haciendo, pues Lucian es el más, sabe todo esto, evidentemente, simplemente sus élites, pues para nosotros realmente son simplemente peleles ignorantes que realizan lo que él quiere que realice. Entonces él sabe precisamente que el carbono precisamente está en relación con el ser humano, y de aquí también, fíjense, búsquenlo en la tabla de los elementos, la tabla periódica, y fíjense que es realmente el 666, pero nosotros decimos, este 666 es positivo porque este es el verdadero centro de la creación, pero está establecido de manera que se odia este 66 como el número de la bestia. Entonces esto se relaciona con el átomo de carbono y con el hombre, porque entonces aquí lo tenemos, que son el carbono 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Y tanto el carbono y el grafeno, que es, podemos decir, un derivado suyo, pues es lo mismo. Entonces, en ambos, pues están en relación con la esencia del hombre, sí, pero con la esencia ya podemos decir así, muerta, podemos decir, pero es un elemento como por simpatía, entre comillas, o por afinidad, pues puede intervenir realmente pues para parasitar al ser humano. Y aquí tenemos que entonces este grafeno, que esta es su estructura, fíjense también la estructura hexagonal, que esta es la verdadera 6 días de la creación, pero ya muerto, podemos decir, como un cadáver, pues este grafeno presenta extraordinarias propiedades, dice, mecánicas y electrónicas, dice, pero no magnéticas, porque acabamos de decir, recordamos, es diamagnético, entonces no son magnéticas. Ahora, ¿qué pasa? Que entonces mezclándolo o dándole el apoyo de elementos del más ligero, como es el hidrógeno, pues entonces lo conviertes en magnético. ¿Y lo conviertes en magnético para qué? Pues para... no queremos ser muy específicos, cada persona que vaya pensando por sí mismo, porque nosotros no queremos utilizar palabras claves, pero realmente en contacto con este hidrógeno, piensen dónde puede estar el hidrógeno también en relación con el ser humano, porque el agua es y los líquidos son H2O, que también es hidrógeno, pues entonces lo conviertes en magnético. ¿Y qué pasa? Pues puedes hacer construcciones y puedes intervenir desde la corteza, para que vean que todo es lo mismo, desde la corteza hasta el centro más profundo o lo más cercano al ser humano. Ahora, en el ser humano se proyecta el corazón, está la fuente. Al corazón humano, al que está ahí la fuente, nunca, o sea, evidentemente lo rechazará, nunca llegará, porque la fuente no podrás nunca con ella, evidentemente. Ahora bien, el contenedor de la fuente, que es el ser humano, toda su parte suya, más tipo corteza, que es todo nuestro cuerpo físico, ese sí, pero evidentemente lo puedes parasitar y lo puedes eliminar si quieres, o lo puedes conducir si quieres, por supuesto que sí, pero al centro no, simplemente nos alejaríamos de nuestro auténtico centro, y eso es lo último que debe permitir el ser humano realmente, y que desgraciadamente nos estamos sufriendo mucho por ver pues esta ignorancia y zombificación del ser humano, robotización del ser humano. Entonces vamos a traer aquí, vamos a ser más concreto con estas experimentaciones. Nosotros no la hemos hecho, pero la ponemos porque creemos que si están bien realizadas, que no sabemos si esta está bien realizada, pues realmente pueden ser efectivas de lo que se le llama la obtención. Y aquí pueden buscar este vídeo para que lo vean. Nosotros simplemente vamos a comentarlo. Energía infinita con imanes, experimento de inducción magnética. Entonces, por este canal, pues aquí está. Nosotros vamos a... lo que sí, lo compartimos porque es coherente con todo el esquema que estamos compartiendo. Sencillamente, no sabemos si estará bien realizado o no, pero es coherente con la verdad que nosotros compartimos. Entonces, en este vídeo, pues trata de la inducción magnética. Nos dice, es el proceso por el cual los campos magnéticos, aquí tiene un campo magnético, generan campos eléctricos, es decir, se genera electricidad. Y nos va a demostrar este experimento
Pues que la genera sin el cableado del enchufe normal de la corriente eléctrica mediante cables, sino simplemente mediante el magnetismo de dos imanes. Y entonces tienen que darse la forma. ¿Y cuál es la forma? Por eso decimos que es coherente con todo nuestra investigación y nuestro conocimiento. Pues tienes que darle la forma la forma tubular, que ya decimos, igual que las venas, las arterias, tiene que ser un tubo. Entonces aquí te va explicando en este tubo hueco cómo pones tú pues estos cables que tienen un forro transparente realmente de cobre. Te va explicando cómo tienes que hacerlo. Y entonces lo colocas y mediante con estas dos terminales y le vas a poner dos imanes pero en repulsión. Lo vas a poner dos imanes en repulsión. Entonces tú dejas caer este imán por el tubo y entonces ves que el tubo pues rebota, se mueve y no llega porque están repeliéndose el uno al otro. Y entonces aquí siguen expresándotelo porque ahora después lo que hacen es que el cableado este que está aquí en este centro, precisamente conservando esa forma, porque la forma precisamente es una forma de cámara de vacío, porque esto es un tubo vacío y una circulación que es perpendicular, como están viendo, esto también la perpendicularidad importantísima, perpendicular al tubo y la disposición de vacío. Entonces coge los dos cables y lo pones realmente con lo de un casquillo que tenemos aquí y realmente ahora vas a soltar este imán que no llegará aquí porque se despegará, porque están en repulsión realmente. Eso es lo más importante aquí, porque esto sería energía eléctrica mediante el método de separación, que es bastante semejante a la fuente. Otro vídeo siguiente lo haremos mediante el otro procedimiento, que no es mediante la separación de imanes, sino precisamente lo contrario, es decir, la reunificación de imanes en atracción, podemos decir así. Entonces ahora lo dejas caer aquí y en el momento que lo sueltas, pues entonces la bombilla se enciende. La bombilla se enciende. Y entonces, aquí, si tú incluso empujas hacia abajo, que notarás la oposición porque están en oposición y se quieren separar los imanes, pues se encenderá mayor y cogerá más potencia esta electricidad. Todo esto sin cables de corriente eléctrica normal, sino simplemente un campo magnético que está aquí se convierte te produce electricidad en sí mismo, podemos decir así. Y entonces vamos a explicar, por si alguna persona no ha captado la esencia de lo que estamos diciendo. Fíjense primeramente, elementos muertos, todos son elementos muertos. Fíjense también la bombilla que hemos dicho también, crear cámaras de vacío. Precisamente cuando se forma aquí la unión, pues una cámara de vacío interior hace que se propague mucho más la luz porque se expande. Entonces, fíjense que los elementos muertos de la corteza lo hemos colocado en perpendicularidad y en esta disposición alterada, pero ¿qué están haciendo realmente separándose? Pues están imitando a la fuente creativa, que la fuente creativa separa los dos vórtices, realmente, y si separan los dos vórtices, pues está creando un vacío. Evidentemente, aquí se está creando ese vacío, pero un vacío que va empujando en dos, va separando, y eso es una fuerza. Pues ahora tú coges esa fuerza que te la está separando, al igual que si en un imán se separan los dos polos, polo positivo y negativo, pues ahora los llevas aquí separados y aquí en este punto, cuando tú lo unas, pues entonces en esta bombilla normal, pues entonces se produce la fusión de estas dos corrientes. Y entonces al producirse la fusión de esas dos corrientes se forma un chispazo, podemos decir así, un chispazo eléctrico, porque está formando y eso es un desangramiento, porque lo normal sería que no existiese esto así, sino que esta energía estuviera distribuyéndose por todo el cosmos, podemos decir aquí, toda nuestra vida. Entonces aquí tú lo que haces es que juntas lo que tenía que estar separado. Entonces al juntar lo que tenía que estar separado, pues te produce un chispazo. Y ese chispazo en esta cámara también vacía, pues te produce pues esta electricidad. Entonces esto en relación con, por ejemplo, vamos a verlo biológicamente, el hombre y la mujer. Entonces si el hombre y la mujer son dos polos, si se unen realmente cuando llegan a su madurez, con su decisión libre y voluntaria, pues entonces esa unión suya de los dos polos, pues ¿qué sucede en ocasiones especiales? Que das un orgasmo y eso es un chispazo realmente, un chispazo biológico. Y se produce ese chispazo biológico, pues precisamente porque se llega a esa cámara de vacío,
a esa cámara de vacío se acerca uno mucho más a la fuente, y entonces la fuente, pues en cierto modo, pues dice, bueno, ahora no puedes ingresar todavía aquí. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que todas las fuerzas del universo se concretan y se crea una nueva cámara de la fuente, que es el nuevo ser que va a venir aquí, porque llevará en su interior llevará, y en ese corazón futuro de ese embrión, pues llevará la vida realmente. Es un plan maravilloso de la fuente. Y esto es precisamente la imitación, pero la imitación no positiva, no se engañen. No es positiva, es para llegar a este punto final en que hemos llegado en este tiempo, para conseguir el mayor número de cosecha energética humana, y los que queden, pues que sean meros cascarones de los cuales ellos sigan chupando esta energía. Por eso nosotros personalmente, pues hasta el final defenderemos, nunca daremos nuestro consentimiento a costa del cuerpo físico. Incluso terminamos deseando para todos pues discernimiento, pero queremos que se hagan también, porque todo esto viene en relación con el vacío, porque el vacío no existe, clarísimamente. Pues queremos que cada persona medite sobre esto que decimos. Si no existe el vacío, y precisamente estas experimentaciones te lo están demostrando, que cuando tú creas un tipo, en un nivel, un tipo de vacío, lo que hace es que acude precisamente una energía eléctrica que tiene mucho poder, tanto para producir luz de manera artificial como para producir una vida de modo natural. Entonces, si no existe ese vacío, ¿dónde terminará la unión físico-etérica del ser humano? Porque el ser humano tiene una unión, tanto hombre como mujer, de su parte etérica y de su parte física. Cuando se produzca el fallecimiento normal, después de haber adquirido la persona que lo haya adquirido y no haya sido realmente una persona degenerativa, sino que haya aprendido las máximas lecciones. Entonces, ¿dónde terminará? ¿Irá a la nada? ¿Irá al vacío? Si estamos viendo por todas partes que no existe vacío, que la persona lo piense. Nosotros creemos, solamente hay dos caminos, evidentemente. Y el camino más perfecto estaría aquí, en el equilibrio, porque este equilibrio es donde está la fuente, la verticalidad de la fuente. Terminamos deseando para todos el mayor discernimiento y la mayor fortaleza para afrontar este tiempo de final de ciclo.